Muchos creen que el amor es cuestión de azar, que si alguien se cruza en el camino y genera mariposas, entonces es señal de que es el indicado. Pero, ¿y si esa atracción tan fuerte no es otra cosa que una proyección inconsciente? ¿Y si el otro no es quien creemos que es, sino el reflejo de algo que llevamos dentro, esperando ser reconocido? Carl Jung sostenía que proyectamos en el otro lo que no hemos integrado en nosotros mismos. En el contexto de las relaciones, esto se vuelve especialmente poderoso. Cuando se establece un vínculo amoroso, no solo hay dos personas con historias individuales, hay dos psiques completas, llenas de heridas, arquetipos y sombras, chocando entre sí. Y uno de los mecanismos que más influye en ese encuentro es la proyección. Desde la psicología analítica, se entiende que en cada hombre existe un arquetipo femenino inconsciente, llamado ánima, y en cada mujer, un arquetipo masculino inconsciente, llamado ánimos. Estas figuras no son simplemente ideas románticas o patrones culturales. Son estructuras internas profundas, que moldean las fantasías, expectativas, ideales y temores que tenemos respecto al otro sexo, o a lo que consideramos como lo otro en términos psíquicos. El ánima y el ánimus no son solo energías complementarias, son mapas invisibles que determinan a quien deseamos, a quien rechazamos, que nos cautiva y que nos repele. Son como imanes que atraen ciertas experiencias para que podamos vernos reflejados en ellas. Y si no los reconocemos como partes de nuestra propia psique, terminamos creyendo que el otro es la fuente de aquello que sentimos, cuando en realidad es solo el espejo. Cuando no se tiene conciencia de estos arquetipos, se tiende a proyectarlos en las personas que se conocen. Así, se empieza a ver al otro como alguien mágico, que encarna todo lo que se anhela, aunque apenas se lo conozca. Esa intensidad inicial, ese sentir que es el alma gemela, muchas veces no es más que el ánima o el ánimus proyectado en el otro. En realidad, uno no se está enamorando del otro tal como es, sino de lo que representa internamente. Este fenómeno explica por qué, en ocasiones, sentimos una conexión inmediata, casi inexplicable, con alguien que apenas conocemos. Es como si algo en nuestro interior reconociera algo familiar. Pero no es la persona en sí, es la imagen que despierta en nosotros. Es el eco de una figura interna que ansía ser reconocida, abrazada, integrada. Es por eso que algunas personas parecen tener un patrón en sus relaciones. Siempre terminan con alguien que las hace sentir menos, que las controla, que las ignora o que se vuelve emocionalmente inaccesible. No porque el universo quiera castigarlas, sino porque hay algo en su interior que sigue proyectando la misma imagen, esperando algo del otro que en realidad solo pueden encontrar en sí mismas. Cuando el ánima o el ánimus dominan el inconsciente, se buscan en el otro cualidades idealizadas, la sensibilidad, la fuerza, la espiritualidad, la independencia, la sabiduría, la pasión. Y cuanto menos se reconocen esas cualidades en uno mismo, más fuerte será la proyección. El otro se convierte en un espejo distorsionado que refleja las partes olvidadas, rechazadas o deseadas de la propia psique. Y no solo se proyectan virtudes, también se proyectan heridas. Así como se puede idealizar, también se puede demonizar. Una mujer que no ha sanado la relación con su padre, por ejemplo, puede proyectar en los hombres figuras autoritarias o ausentes. Un hombre que teme su propia sensibilidad, puede proyectar en las mujeres una emocionalidad que luego no sabe cómo manejar. Estas dinámicas no son racionales, son símbolos que buscan expresión. Este proceso no solo genera atracción, también crea una enorme carga emocional. Se le atribuyen al otro poderes que no tiene. Se espera que complete vacíos, que sane heridas, que salve. Pero con el tiempo, la proyección se rompe. Y cuando eso sucede, la persona empieza a ver al otro como realmente es, sin la idealización. Es ahí cuando aparece la decepción, la frustración o incluso la rabia. No eras quien creía que eras. Pero, en realidad, nunca lo fue. Era uno quien lo veía así, porque necesitaba ver eso. Lo trágico es que, cuando la proyección se rompe, muchos sienten que el amor se acabó. Pero el amor real comienza ahí, cuando se cae la fantasía, cuando el velo se rasga, cuando uno elige ver al otro con sus sombras, con sus contradicciones, con su humanidad. Ahí es donde el amor deja de ser un espejismo y se vuelve una posibilidad auténtica. El problema no es amar,
El problema es no saber desde dónde se ama. Si desde la carencia, desde el deseo de completarse a través de otro, desde una imagen que se proyecta sin conciencia, o desde la integración. Porque cuando uno se conoce, cuando se hace consciente de su ánima o de su ánimus, cuando reconoce lo que busca afuera como algo que debe cultivar adentro, entonces deja de buscar a ciegas y empieza a elegir con claridad. Esto no significa que la proyección sea mala. Es un mecanismo natural de la psique. Todos proyectamos, pero cuando la proyección se vuelve inconsciente y dominante, termina condicionando todas las elecciones afectivas. Se repite el mismo patrón con personas diferentes. Se cae una y otra vez en relaciones tóxicas, insatisfactorias o vacías. Y eso no es casualidad. Es señal de que hay un aprendizaje pendiente, una parte del alma que sigue esperando ser reconocida. El amor romántico, tal como se concibe socialmente, muchas veces está alimentado por estas proyecciones. Se idealiza, se exagera, se dramatiza, se confunde intensidad con conexión. Se busca al otro ideal para no tener que enfrentarse a la propia sombra. Pero, ¿qué pasaría si se amara desde la integridad? Desde el conocimiento profundo de uno mismo, desde un encuentro entre dos personas completas, y no desde dos mitades rotas buscando encajar. La clave está en mirar hacia adentro, en observar qué se busca constantemente en los demás. ¿Qué tipo de personalidad atrae una y otra vez? ¿Qué tipo de dinámicas se repiten? ¿Qué emociones aparecen siempre en las relaciones? Todo eso habla más del mundo interno que de los otros. Porque los vínculos son escenarios donde el inconsciente se manifiesta con fuerza. Y si uno no escucha esos mensajes, el destino parece repetirse. Comprender el complejo del ánima o del ánimus no es solo un ejercicio intelectual. Es un proceso de individuación. Implica reconocer que las figuras que se buscan afuera viven, en realidad, dentro de uno. Que la ternura, la creatividad, la fuerza o la sabiduría que se anhelan en una pareja son cualidades que se pueden cultivar primero en uno mismo, y que solo al integrarlas, se puede amar sin proyectar, sin depender, sin repetir. Solo cuando se deja de buscar al Salvador, al protector, al guía, al alma gemela, se empieza a ver al otro con claridad. No como una fantasía, sino como un ser humano real, con sus luces y sombras. Y desde ahí, sí es posible construir algo auténtico, no desde la necesidad, sino desde la elección, no desde el vacío, sino desde la plenitud, porque no se atrae lo que se quiere, se atrae lo que se es, y cuando uno cambia por dentro, el mundo cambia con uno. El amor, en su forma más pura, puede ser transformador, pero cuando duele una y otra vez, cuando se convierte en una fuente constante de sufrimiento, es señal de que algo más profundo está actuando por debajo de la superficie. Muchas veces, ese dolor no proviene tanto del otro, sino de lo que el otro despierta. El ánima y el ánimus, en su forma luminosa, abren la puerta al crecimiento, la inspiración, la conexión sagrada. Pero cuando no se han integrado, cuando permanecen ocultos en la sombra del inconsciente, pueden convertirse en trampas emocionales. Y entonces, amar se vuelve confuso, desgastante, incluso destructivo. El ánima sombría en un hombre no lo lleva a amar verdaderamente a una mujer, sino a idolatrarla. La convierte en una figura mística, inalcanzable, casi divina. Y esa idealización tiene un precio, porque ninguna mujer real puede sostener eternamente esa imagen. Entonces, tarde o temprano, surge la decepción. Lo que antes era adoración se transforma en reclamo, en juicio, en frialdad. No se está amando a la persona real, sino a una ilusión proyectada desde la propia carencia. En el caso del ánimo sombrío, la mujer se siente arrastrada por hombres que encarnan una fuerza que ella no se permite desarrollar. Puede sentirse fascinada por su poder, su inteligencia, su liderazgo. Pero esa fascinación encubre una sensación de inferioridad, una renuncia a su propia autoridad interna. Así, termina cayendo en relaciones en las que se anula, se adapta, se somete, y luego, se pregunta por qué siempre termina sufriendo. El dolor en las relaciones muchas veces proviene de esa dinámica, buscar afuera lo que no se ha integrado adentro. No es casualidad que ciertas personas se repitan en la vida. No es el destino quien elige por uno. Es la psique que atrae lo que necesita para reconocerse,
aunque al principio eso duela. Cuando el ánima o el animus dominan desde la sombra, se busca desesperadamente que el otro llene vacíos internos, que proporcione sentido, dirección, estabilidad emocional. Se deposita en él o en ella un poder inmenso, el de calmar el miedo, el de sanar las heridas, el de hacer sentir completo. Pero nadie puede sostener esa carga sin romperse, y cuando el otro no responde como se espera, aparece la herida. Porque el verdadero dolor no es que el otro no cumpla el ideal. El verdadero dolor es darse cuenta de que ese ideal era una fantasía, que se puso afuera lo que debería haberse cultivado dentro. En muchos casos, ese dolor activa reacciones intensas, celos, obsesión, dependencia, resentimiento. No porque el vínculo en sí lo merezca, sino porque se ha tocado una parte muy vulnerable del alma, una parte que espera ser vista, cuidada, amada, pero por uno mismo, no por el otro. La sombra del ánima puede hacer que un hombre se vuelva emocionalmente inestable, que pase del éxtasis al rechazo con facilidad, que no tolere la autonomía de su pareja, porque eso rompe con la imagen de fusión que proyectó. Puede llevarlo a sentirse traicionado sin motivo, o a exigir constantemente una atención imposible de sostener. La sombra del animus puede llevar a una mujer a interiorizar una voz crítica, autoritaria, que la juzga por no estar a la altura. Esa voz puede personificarse en sus parejas, hombres que la controlan, la invalidan o la hacen sentir insuficiente. Pero esa figura masculina externa muchas veces no es más que un reflejo del animus negativo que vive en su mundo interno. Así, se generan relaciones en las que el amor se mezcla con el sufrimiento, donde el deseo se confunde con necesidad, donde el otro se convierte en un campo de batalla entre lo que se anhela y lo que se teme. Y cuando la relación termina, el vacío no desaparece, porque el vacío nunca estuvo en el otro. Estaba, y sigue estando, dentro. La clave para salir de ese ciclo no es dejar de amar, ni volverse indiferente. Es mirar hacia adentro. Es comenzar a identificar esas proyecciones que tanto poder tienen sobre la vida afectiva. Es preguntarse, ¿qué parte de mí estoy buscando en el otro? ¿Qué cualidades idealizo? ¿Qué heridas trato de evitar? Porque cuando se hace consciente la sombra del ánima o del animus, se empieza a liberar al otro de esas expectativas inconscientes. Se lo deja de usar como pantalla, y desde ahí, se puede empezar a amar de una forma más real, más humana, más libre. Comprender esto transforma, no porque evite el dolor por completo, sino porque permite darle un sentido. Porque uno deja de sentirse víctima del destino y comienza a ver el patrón. Ese que se repite no para castigar, sino para enseñar. Para que, en lugar de buscar un salvador o un complemento ideal, uno se vuelva su propia guía, su propio sostén, su propio amor. Porque el amor no debería doler tanto. No cuando nace de la conciencia, no cuando se ama desde la plenitud, y no desde la sombra. Romper el hechizo del ánima y del animus no es tarea sencilla. No ocurre de la noche a la mañana, ni con un simple deseo de cambiar. Es un proceso profundo, un camino de autoconocimiento y valentía que requiere mirar la propia sombra sin miedo, sin justificaciones, sin evasiones. Porque solo enfrentando esas partes ocultas que hemos negado o rechazado, podemos liberar el poder que tienen sobre nuestra vida amorosa. Cuando uno comienza a reconocerse, a observar qué partes de sí mismo proyecta en los demás, abre una puerta hacia una libertad que hasta entonces parecía imposible. Ya no se trata de buscar a alguien que complete la imagen idealizada, sino de descubrir qué cualidades internas pueden crecer y desarrollarse para que la relación sea un encuentro entre dos seres completos. La integración del ánima o del animus implica aceptar y reconciliar esas partes internas que se habían relegado al inconsciente. En el caso del ánima, un hombre puede aprender a conectarse con su sensibilidad, con su intuición, con su capacidad de cuidar y amar sin condiciones. Para la mujer, integrar el animus es reconocer su fuerza interior, su autonomía, su capacidad de liderazgo y decisión propia, más allá de cualquier expectativa externa. Este proceso no es lineal. Habrá avances y retrocesos, momentos de claridad y otros de confusión. Pero cada paso que se da hacia la integración fortalece la capacidad de elegir con conciencia. Porque solo cuando uno se conoce en profundidad,
Puede dejar de repetir patrones automáticos y empezar a construir relaciones basadas en la autenticidad y el respeto mutuo. Elegir conscientemente significa observar qué se busca realmente en una pareja. No desde el deseo inconsciente de sanar heridas, sino desde el deseo consciente de compartir un camino. Se trata de diferenciar entre lo que el otro puede aportar y lo que uno mismo debe aportar primero. De reconocer que el amor no es un remedio mágico, sino un espacio para crecer juntos. Cuando el ánima y el ánimus están integrados, se rompe la dependencia emocional y la idealización. El otro deja de ser un espejo distorsionado y se vuelve una persona real, con virtudes y defectos. Esto no disminuye la pasión y el amor, al contrario, los enriquece. Porque amar a alguien completo, con sus luces y sombras, es la experiencia más profunda y liberadora que existe. La integración también implica soltar la necesidad de control y de certezas absolutas. Significa confiar en el proceso de la vida y en la capacidad propia para adaptarse, aprender y transformar. Es un acto de humildad y valentía que abre la puerta a relaciones más auténticas y satisfactorias. En este camino, la psicología analítica ofrece herramientas poderosas. La interpretación de los sueños, el trabajo con símbolos, la exploración de arquetipos, ayudan a descubrir las raíces profundas de las proyecciones. Además, el acompañamiento terapéutico puede ser clave para sostener el proceso y enfrentar resistencias internas. No menos importante es la práctica constante de la autoobservación y la autoindagación. Preguntarse con honestidad: ¿por qué me atrae siempre este tipo de persona? ¿Qué me hace sentir inseguros o amenazados? ¿Qué temores aparecen cuando la relación se profundiza? Estas preguntas abren el camino para desactivar patrones y construir nuevas formas de vinculación. Romper el hechizo del ánima y del ánimus no significa renunciar al misterio ni a la magia del amor. Significa entender que la verdadera magia está en la conciencia, en el encuentro genuino entre dos seres completos. Y que solo desde esa conciencia es posible amar sin perderse, sin depender ni dominar, sin idealizar ni decepcionarse. Cuando uno se vuelve consciente de sus propias sombras y las integra, se vuelve capaz de amar desde la plenitud, de elegir con libertad, de construir relaciones donde la atracción no sea una trampa, sino una invitación a crecer y expandirse juntos. En definitiva, el amor se transforma en un camino de individuación compartida, donde cada uno es responsable de su bienestar y de su crecimiento, y donde el otro es compañero, amigo y espejo, pero no salvador ni juez. Y así, poco a poco, se disuelven los viejos patrones, se desvanece el eco de las heridas y surge un amor que no duele, que no consume, que no limita. Surge un amor que libera, que sostiene, que inspira, porque finalmente, se aprende que no se atrae lo que se desea, ni lo que se teme, sino lo que se es. Y cuando uno cambia por dentro, el tipo de pareja que atrae cambia también. No por azar, sino por elección consciente y por la poderosa transformación interna que se ha dado. Muchas veces el ciclo de relaciones dolorosas o insatisfactorias se repite porque hay una parte en la psique que sigue dormida, oculta en la sombra, sin ser reconocida ni integrada. El ánima y el ánimus son arquetipos que representan el lado opuesto dentro de cada uno. Para el hombre, el ánima es la figura femenina interna, la sensibilidad, la intuición, la capacidad de conectar con las emociones profundas. Para la mujer, el ánimus representa lo masculino, la fuerza interior, la voluntad, la racionalidad y la capacidad de acción. Cuando estas partes internas están reprimidas o desconocidas, proyectamos en las personas que elegimos lo que no nos permitimos ser. Por eso la proyección es tan poderosa, pero también peligrosa. El camino hacia el amor sano y la elección consciente comienza cuando uno logra reconocer y aceptar esas partes internas. No se trata de negar lo masculino o lo femenino, sino de integrar ambas energías en equilibrio. Este proceso implica un profundo trabajo interior, confrontar miedos, sanar heridas, aceptar vulnerabilidades y también potenciar cualidades que antes se rechazaban o ignoraban. Cuando uno comienza a trabajar con el ánima o el ánimus, se vuelve más claro que busca realmente en una pareja, no en términos superficiales, sino en el fondo del alma. Se aprende a distinguir la verdadera conexión del mero espejismo de la proyección. Así, las relaciones dejan de ser escenarios donde se repiten patrones destructivos y se convierten en espacios para el crecimiento,
la autenticidad y el amor real. La integración del ánima y el animus permite romper con la sombra, y con ella, con la repetición automática de lo mismo, se empieza a elegir desde el centro, desde la verdad propia, y no desde las carencias ni las expectativas impuestas por el inconsciente. Este despertar es el inicio de la individuación, el proceso junguiano donde el ser humano se vuelve completo y libre. Amar desde la integración es amar sin depender, sin idealizar ni buscar en el otro algo que no está en él, sino en uno mismo. Y es en ese amor consciente donde se puede construir una relación auténtica, que respete la individualidad y potencie la unión verdadera. Porque solo cuando uno se reconoce en su totalidad, deja de atraer lo que lo limita, y comienza a atraer lo que lo nutre.